tecnología. A mí no me pueden decir que no entienden este proceso virtual de la telemedicina. Entonces deberían hacer eso. Y deberían ayudar también al hospital IMG, que ha pedido muchísimo apoyo al gobierno, ha recibido muy poco. Yo he estado hablando con la doctora Mayra Paula, con el PMR de aquí, en IMG, ha tenido el propio hospital IMG, a veces incluso que salir a comprar los medicamentos. Salir a comprar y Salud Pública está muy lento. Entonces, el ánimo no es criticar a nadie, es un momento de ayudar. Pero esta cosita hay que decirla, porque yo sé que la doctora me está escuchando. Doctora, den una manito ahí. Ayúdanos ahí, como dicen los tigres en los barrios. Fernando, ayúdame ahí. Fernando, tengo el número aquí. Usted sí duró para buscarlo, dígamelo. 809. Está en pantalla. 809 455 05 par de 5. Repito. Sí, 809 455 05 par de 5. También para Verón, si usted tiene problemas de salud. Ese para Verón. El de Verón es el 809-466-9988. Pero ambos funcionan porque hay un call center y como quiera por cualquiera de los dos te ayudan. Miren, señores, yo decía más temprano que el único centro hospitalario, la única clínica, el único hospital privado, el IMG, Hospital IMG, que está brindando, que estaba atendiendo los casos, esto lo ha dicho la propia directora regional de salud, no Fernando Placeres, pues todos son mis amigos. Ella ha dicho que el centro que ha estado atendiendo los pacientes de COVID que han necesitado ir a UCI, a cuidados intensivos u otro tipo de servicio, es el hospital IMG. Y nosotros hemos estado en contacto con varios de los médicos y hemos conocido los casos más graves de aquí de Bávaro Verón, Punta Cana, para monitorear y ver en qué podemos ayudar como Cruz Roja Dominicana. Y el IMG ha hecho un trabajo extraordinario. Ha salvado la vida a varios dominicanos que han estado ahí hasta entubados. Entonces, yo sé que ustedes en sus casas quieren saber qué está pasando con la gente que se pone mala. Fulanito se puso malo del COVID, se estaba muriendo. ¿Cuántas personas hay en hospital en este momento? Hospitalizadas, perdón, porque puede ser en una clínica. Aquí en Verón, que solamente hay, no hay clínica, perdón, no hay hospitales, quiere decir que lo que tenemos son clínicas. ¿Quiénes son, cómo están y quiénes los están atendiendo? Por eso hemos querido tener esta conversación un poquito ya más formal, dejamos de lado la revuelta más divertida, ¿verdad? Y entramos con un tema un poco más formal, más serio, con el doctor Russo y con el doctor Martínez, ambos del hospital IMG. Doctores, Dios les bendiga, buenos días. Buen día, gracias Fernando, como siempre, por tenernos en tu programa. Buenos días, ¿me escucha? Le escuchamos perfectamente, doctor. Buenos Vemos días. que usted está acompañado hoy, doctor, de uno de sus galenos que parece un astronauta con todas sus cosas puestas. Si usted lo puede presentar, por favor, para toda la zona turística. Yo, claro, el doctor Joel Lo que Martínez. lo que pasa es que estoy en la consulta externa, estoy trabajando igual. Tengo que estar protegido. El doctor Martínez es nuestro subdirector médico y además de eso es nuestro intensivista, que es el que ha estado manejando los casos críticos aquí en el centro. Bueno, vamos a pasar de inmediato, doctor Russo, con el doctor Martínez, que la gente está esperándolo. Claro. Doctor Martínez, buenos días. Felicitarlo. Felicitarlo, sabemos de su trabajo. Primero, doctor, antes que nada, hubo gente que dijo que usted tenía el COVID. Queremos que usted le explique eso a la gente se preocupó. Sí, bueno. ¿Cuál es la situación? No es para menos, porque imagínate, nosotros estamos en contacto con pacientes que realmente tienen la enfermedad, pero el hecho de que estemos en contacto no quiere decir que necesariamente nos vayamos a contagiar. Simplemente, como todos hemos hecho aquí en el centro, se han aplicado las normas de bioseguridad adecuadamente, lo cual denota que realmente nos estamos protegiendo. Entonces, es algo falso. Yo realmente, gracias a Dios, me he mantenido bien, en salud, trabajando, dando consultas siempre, y aquí estamos parados y esperando los próximos casos que nos puedan llegar.
Doctor, ahí, doctor Russo, usted me coordina quién responde. Formalmente, al día de hoy, ¿cuántos casos de pacientes con COVID han ido al hospital IMG? De los que han estado graves, que han tenido que ser atendidos ya a nivel de cuidados intensivos o... Bueno, obviamente la población, no hay que recordar que no es una población muy amplia, como decir, en comparación con la capital, con Santo Domingo. Pero hemos tenido actualmente, de todos los casos que hemos atendido que han requerido la unidad de cuidado intensivo de COVID que tenemos, 5 pacientes. De esos 5 pacientes, gracias a Dios, todos han salido de forma recuperada. Se ha dicho, Russo, que en Verón y Bávaro hay 29 personas con el COVID. Quiere decir que de esas 29 personas con el COVID, solamente 5 han tenido que ir al hospital IMG. Sí, correcto. Bueno, es algo muy importante que tenemos que recordar. El 85% de los casos de pacientes con COVID positivo, básicamente no van a llegar al hospital, porque muchas veces la sintomatología clínica que presentan es muy vaga, o sea, puede ser que sea una simple gripe, un simple malestar general, y obviamente eso hace que el paciente no acuda al hospital, salvo que haya algún compromiso de la respiración, porque ese es más bien el punto de donde debe alertar a la población y a todo paciente que tenga sintomatología respiratoria a acudir a un centro de salud. Que de hecho los pacientes que hemos tenido y que hemos tratado, la complicación obviamente ha sido falla respiratoria, porque para que todos sepan, ese paciente lo que hacen es lo que se denomina en inglés un ARDS, que es como un síndrome respiratorio agudo severo, y obviamente eso es lo que lo lleva lo que nos determina que nosotros tenemos que darle soporte ventilatorio. Y obviamente todas las medidas de soporte que se utilizan en cuanto a los protocolos terapéuticos que se han utilizado, que dicho sea de paso, todos han sido experimentales por ahora, pero que uno más que otro han demostrado más bien beneficio en esos pacientes, hasta que ya más adelante, cuando se hagan los estudios ya en la fase más adecuada, se establezca un tratamiento específico. Pero de hecho no hay tratamiento específico para dicha enfermedad. Simplemente es el manejo de los síntomas generales y obviamente si el paciente cae en falla respiratoria, darle el soporte ventilatorio que tenemos que darle y todo lo que tenemos que hacer como intensivistas que somos. Importante, señora, destacar que esto es una situación de pandemia mundial. Esto es algo que todos debemos de ayudarnos. Todos los centros de salud debemos de unirnos en el sentido de que son pacientes, y pienso que en ese nivel deberíamos de mantenernos y tal vez dejar a un lado las reseñas y todo eso, porque independientemente de, como le digo, son vidas y son pacientes que donde quiera que lleguen hay que darle la atención médica que requieran. Doctor Russo, se ha dicho que la pandemia comienza a bajar, que la curva, según la Universidad de Singapur, sube y luego comienza a bajar, y que ya los casos que se están presentando en el país son cada vez un poco menos, incluso los fallecidos. ¿Ustedes han sentido eso en el hospital IMG? Sí, mira, que han comenzado a bajar. Tú sabes que de esos 5 casos que el doctor menciona, que fueron los que ameritaron cuidado intensivo, hemos también monitoreado 7 pacientes por el servicio que estábamos dando de videollamada o telemedicina, y se han mantenido desde hace 10 a 15 días, ha disminuido las llamadas y las consultas, y realmente se han ido espaciando los pacientes que requieren atención médica por temas sospechosos como el COVID. De hecho, hemos visto que a pesar de que los casos respiratorios han ido aumentando, los casos sospechosos han venido disminuyendo, y ya los pacientes positivos o confirmados realmente no hemos tenido
hemos visto realmente, en el caso de nosotros hemos visto un aplanamiento de los casos confirmados y estamos viendo ya una reducción en la campana de los casos sospechosos para COVID. Quiere decir que en el caso de los que no han ido a UCI, esa gente sigue en sus casas, doctor, en confinamiento, ¿verdad? Y los que han ido al hospital IMG, ¿se les curó o se les estabilizó y se les mandó a sus casas para que terminen ahí el confinamiento? Sí, bueno, en este momento no tenemos casos en IMG. No, ahora mismo no tenemos ningún caso ingresado. Sí tenemos casos activos con monitoreo a domicilio. De los 5 pasos que manejó el doctor Martínez, ya tenemos 2 que dieron con sus pruebas controles negativas. Hay que hacer la segunda prueba control para ya definitivamente darle el alta definitiva. Y tenemos los otros 3 que están en pendientes de cumplir el esquema de tratamiento que se le colocó para hacerle su prueba control. De los que se manejaron... En el caso más grave, que la gente puede entender un poquito el COVID, si me puede describir cuáles eran los síntomas, a qué nivel de gravedad llegó ese caso, qué pudo hacer el IMG para salvarle la vida a ese paciente, si me puede describir, guardando la privacidad del paciente, describirme un poco el caso en términos generales. Es un paciente masculino que llegó de 42 años aproximadamente. En este caso, algo que es muy importante también destacar, que el COVID, los pacientes más susceptibles, los que tienen más riesgo de que obviamente se produzcan la enfermedad y que llegue a un estado de complicación avanzado, son pacientes con comorbilidades o enfermedades de base, dígase pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes fumadores crónicos, lo que le denominan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y obviamente un sinnúmero de otras patologías que comprometen el estado inmunológico, que hacen más susceptible al paciente a que produzca la enfermedad. Ahora bien, el caso de este paciente que de los 5 que nos llegó, uno de los más graves, fue un paciente que llegó con un cuadro de dificultad respiratoria. Inicialmente fue muy leve hasta que fue gradualmente empeorando, e historia de fiebre de aproximadamente 5 días de evolución. El paciente radiográficamente, en la primera radiografía se evidenciaba una alteración a nivel de lo que es la parte alveolar, en las bases de los pulmones, que posteriormente, a medida que fueron pasando los días, fue empeorando. Se le hicieron los estudios del lugar en cuanto a tomografía y obviamente los hallazgos que reportó fueron hallazgos sugestivos o un patrón tomográfico sugestivo a pacientes con COVID. Inmediatamente el paciente, en vista de que hubo un compromiso de la oxigenación, porque ese, como le digo, ese es la parte más importante, que de hecho en cierto punto la población a veces entiende, o se han salido un grupo de denunciados de que esos pacientes no se ventilan. Realmente eso depende del contexto, porque si el paciente tiene un compromiso de la oxigenación importante y una mala mecánica ventilatoria, obviamente hay que darle un soporte ventilatorio. O sea, ningún paciente te va a tolerar boca abajo con una falla respiratoria, porque ni modo le va a faltar, o sea, se va a sentir con la sensación va a tener la sensación de falta de aire y no va a aguantar. Y por ende hay que intubarlo. Y obviamente este fue el caso en la que tuve un paciente ya con una enfermedad de COVID en fase 2-3, en la cual hubo que darle soporte ventilatorio, duró aproximadamente 10 días de ventilación mecánica, dándole obviamente los protocolos desde el punto de vista clínico, que obviamente todavía son experimentales, pero desde el punto de vista clínico médico, en base a las guías que se han establecido actuales, y la parte del soporte ventilatorio, la parte de lo que es la forma de la ventilación. Sí, en este caso ya el colocarlo boca abajo, que se llama ventilación en pronación, demuestra, y más bien demostró un beneficio mayor en cuanto a la recuperación pulmonar. Y obviamente la parte del punto de vista de la coagulación también, utilizando anticoagulantes, porque es parte del tratamiento también. Y un sinnúmero de cosas que se utilizan, antibióticos, dependiendo de
de la terapia de soporte que tenga el paciente y de las comorbilidades y de si el paciente se infecta o no. Eso es muy importante. Bueno, qué bien que este paciente ya está en su casa. Doctor Russo, si usted me puede reconfirmar cómo un dominicano que está en su casa y piensa que tiene el COVID, cómo puede hacer contacto remoto con el hospital IMG para hacerle la prueba, para hacerle test y para darle ayuda médica. Sí, como te decía, Fernando, nosotros tenemos el servicio de telemedicina. Están en nuestras redes los números donde se pueden comunicar con nosotros. Nuestro departamento de atención al usuario hace una recolección de información y dependiendo de la edad y el caso que se trate, ellos lo dirigen o al personal de pediatría, de medicina interna, que ahí va a estar directamente con el doctor Martínez, o con uno de nuestros médicos familiares. Una vez se identifica el caso, si realmente es sospechoso de COVID-19, se notifican a las autoridades, a las cuales la verdad le queremos dar un agradecimiento al apoyo que hemos recibido de parte de ellos, y se le manda a realizar la prueba. Si el paciente no tiene dificultad respiratoria o ningún otro síntoma de gravedad, que recuerden que siempre lo hemos mencionado, que además de la dificultad respiratoria es el dolor de pecho por la coloración azulácea alrededor de los labios, entonces ese caso se maneja desde su hogar. Si tiene algún síntoma de gravedad, entonces se trae al centro, donde se recibe en la unidad que tenemos de aislamiento en la emergencia, que está totalmente apartada del resto del área donde se ven los pacientes regulares. Se cataloga y se ingresa. Si ya el paciente lo tenemos diagnosticado en su casa y el paciente no tiene en el momento del diagnóstico ningún síntoma, pero eventualmente lo hace, ya ese paciente prácticamente está ingresado en el centro, solamente se dirige hacia el centro y automáticamente entra a la unidad de aislamiento, que es la unidad que está manejando el doctor Martínez, que prácticamente lo que nosotros hicimos fue convertir su unidad de cuidados intensivos en la unidad de aislamiento, porque realmente era el área ideal donde podíamos garantizar todas las normas de bioseguridad por todas las barreras que tiene llegar a esa zona, para poder proteger a todos los pacientes regulares que estamos teniendo, ya que la vida ha seguido, a pesar del COVID, ha seguido su flujo natural. Las embarazadas han seguido dando a luz, los pacientes con sus enfermedades crónicas han seguido recibiendo sus atenciones médicas, y cabe resaltar que por las medidas estrictas que hemos tenido, sabe que nosotros estamos teniendo casos desde el 26 de marzo, fue nuestro primer caso, hasta la fecha, ya casi un mes después, ningún de nuestro personal de salud ha tenido ningún tipo de síntomas relacionados con el COVID-19, lo que garantiza que las medidas que hemos tomado realmente han dado un excelente resultado. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a ese equipo de salud que nosotros tenemos, que ha sido el soporte del doctor Martínez con su equipo de enfermería, que han estado día y noche adentro ahí con él en la unidad, el personal de laboratorio y de farmacia y claro, el personal administrativo, porque a veces se nos olvida que las áreas hay que limpiarla y darle mantenimiento, y la verdad que el compromiso que todo el personal de aquí del hospital ha tenido ha sido de batalla. Bien, quisiéramos saber, doctor Martínez. El personal de salud nos hemos mantenido, gracias a Dios, sanos y dando el servicio a todos los pacientes que requieran no solamente atención por COVID, porque como dice el doctor, hemos seguido funcionando en todos los servicios, se han seguido ofreciendo. Y los pacientes que realmente no tengan temor, porque si bien se han aplicado las medidas de bioseguridad de forma correcta y eso ha denotado obviamente el resultado y que ninguno de nuestros colaboradores, ni yo tampoco, como anda un enunciado por ahí, hemos estado afectados de la situación. Como le digo, no estamos exentos, pero siempre y cuando se comprometan y se realicen las medidas de bioseguridad,
el riesgo es muy mínimo. Y por tanto, hemos realizado todas esas medidas, las hemos llevado a cabo y realmente hemos tenido grandes logros y grandes resultados. Bien, doctor, usted habla del paciente más grave, un paciente que no podía respirar. Cuando usted dice que estaba comprometida la respiración, es que no podía respirar, hubo que entubarlo o ponerle respiración mecánica. Para entender un poquito mejor cómo opera el COVID, los otros 3 pacientes que le llevaron al IMG, presentarle rapidito a la gente una foto, lo está mirando ahí por televisión, ese es el doctor Martínez con su personal de enfermería. Miren de arriba abajo lo perfectamente cubierto que está el doctor Martínez y que está el enfermero que le asiste con traje aislante, como ocurría en China, ¿verdad? Los países desarrollados. Es decir, que cualquiera que tenga que ir al IMG sabe que el personal médico se está cubriendo adecuadamente. Gracias, televisión, por ponernos la foto. Doctor, los otros 3 casos que han sido hospitalizados, si no llegaron a estar tan graves como ese caso que usted nos informa, ¿por qué fueron hospitalizados y cuál fue el tratamiento que usted le dio y su personal allá en IMG a los otros 3 pacientes? Han sido hospitales, esos casos que obviamente no cayeron en ventilación mecánica, nosotros le damos seguimiento a través de una prueba que se llama gases arteriales, obviamente por ahí seguimos lo que es la oxigenación, que es el oxígeno en sangre, y dependiendo de eso obviamente nos manejamos y tomamos conducta sobre qué vamos a hacer con ese paciente. Esos pacientes que no cayeron en ventilación mecánica, aunque tuvieron un déficit en la oxigenación, pero mantuvieron una mecánica ventilatoria adecuada, como para darle el soporte desde el punto de vista de los medicamentos y mantenerlo en observación. Ojo, eso no quiere decir que tal vez el paciente se podía haber ido a su casa, no, porque de hecho cuando se ingresaron y cuando lo evaluamos, sí tenían dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno que se mide a través de un aparatito aquí en el pulpero de los dedos había disminuido, que obviamente con un soporte de oxígeno por cánula o por mascarilla se puede más bien corregir y utilizar siempre cuando el paciente tolere y tenga una adecuada ventilación mecánica, una adecuada más bien mecánica ventilatoria. Eso es lo que obviamente no hizo que esos demás pacientes no cayeran en la ventilación mecánica. Muy diferente al paciente más grave, que sí tuvo una alteración en la mecánica ventilatoria, sí tuvo una oxigenación muy baja, muy severa, una disminución de la oxigenación de forma severa, una falla respiratoria muy severa, que obviamente con oxígeno por cánula nasal o por cualquier otro dispositivo externo que se le dé con oxígeno, no se iba a resolver el problema, porque en este caso más bien había una mala mecánica ventilatoria y una mala oxigenación en sangre. Bien, doctor Russo, seguro usted ha visto el modelo predictivo de Singapur, donde según los técnicos, los predictores, en España el coronavirus a final de este mes que entra de mayo estaría resuelto en un porcentaje alto, igual en Italia. Para República Dominicana, ese modelo predictivo, tomando en cuenta la curva, tal y como usted dice, que ha comenzado a aplanarse, para el día 17 del mes de mayo, según esa predicción, el 97% de los casos ya estaría resuelto. Es decir, tendríamos el coronavirus resuelto en un 97%. Y para el mes de junio ya estaríamos en un 100%. ¿Usted tiene esa misma impresión, doctor? Yo te soy sincero, yo así con varios colegas que hemos conversado, entendemos que le moveríamos 15 días hacia adelante. O sea, entendemos que a partir del 30 de mayo es que se va a empezar a ver realmente esos números que se están especulando por el momento. Eso, claro, tiene mucho que ver con que las medidas se tomen como deben ser, porque por ejemplo, esto que ocurrió en Puerto Plata, ahora hay que estar a la expectativa de ver qué va a suceder en esa zona. Sí te puedo decir que aquí en la zona de la Altagracia se ha respetado bastante
el tema del distanciamiento y el cumplimiento de las medidas, las condiciones de la zona nos han ayudado. Yo entiendo que esta va a ser una de las primeras zonas realmente que es entre el 15, 20 de mayo, vamos a ver una disminución de la curva. Pero todavía hay que mantenerse a la expectativa. Eso no quiere decir que los ciudadanos no nos relajemos, tenemos que seguir adoptando las medidas que nuestras autoridades nos están recomendando, pero yo entiendo, y es la opinión de varios colegas que hemos hablado del tema, de que realmente a finales de mayo es que vamos a empezar a ver la luz en el horizonte con respecto a los aplanamientos y la disminución de la curva. Doctor Martínez, en pocas palabras, si pudiera usted resumir cuál ha sido el aprendizaje médico suyo atendiendo casos graves en cuanto al comportamiento del COVID. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ¿qué le digo? Mira, realmente podría decir que ha sido una experiencia grata en el aspecto académico y en el aspecto de aprendizaje, más bien, porque he tenido casos con falla respiratoria por otras causas, dígase neumonías u otra situación, que llevan al paciente en la entidad que le comenté inicialmente, que es un síndrome respiratorio agudo severo, pero que el comportamiento desde el punto de vista en cuanto al manejo de la ventilación, por el tipo y por la fisiopatología de la enfermedad que da el COVID, ha sido muy diferente. O sea, es algo que realmente es nuevo, es como decir, es una innovación fisiopatológica en cuanto a ventilación mecánica se refiere. Pero sí ha sido gratificante, y sobre todo al ver que el paciente se ha recuperado 100%. No se utilizan, obviamente, en el contexto de esos pacientes que caen en esas fallas respiratorias, sí, no se ventila igual como comúnmente se está programado a ventilar un paciente con falla respiratoria aguda de ese nivel. De manera que por eso le digo que ha sido una experiencia muy gratificante e innovadora, más bien. Claro está que todos los pacientes no corren con la misma suerte, obviamente va a depender de la comorbilidad y del tipo de paciente que sea, y de lo oportuno que haya sido la intervención en dicho paciente. Pero desde luego que ha sido muy, muy gratificante desde el punto de vista médico, como formación médica, y nada, estamos prestos aquí para recibir los demás pacientes que puedan llegar, para seguir ayudando a la población. Los medicamentos que mejor funcionan, la hidroxicloroquina, doctor, para atender los síntomas, ¿cuáles han sido, en la experiencia suya, los que mejor han funcionado? Bueno, mira, ¿qué te digo? Actualmente, como le digo, todos los tratamientos y los protocolos de medicamentos que se han utilizado a nivel nacional e internacional, obviamente lo de nosotros en base a protocolos internacionales, han sido experimentales. De hecho, ha habido un cuestionamiento en cuanto al uso de la cloroquina o hidroxicloroquina, por la parte de los efectos secundarios más bien que puede producir sobre todo en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares de base. Nosotros obviamente seguimos lineamientos o protocolos médicos desde el punto de vista en cuanto a manejo que proceden de Italia, o sea, es un conglomerado de cosas que se han utilizado, Italia, España, Estados Unidos. Sí utilizamos inicialmente la hidroxicloroquina a las dosis establecidas, porque de hecho el protocolo nacional incluye el uso de la misma, y otros protocolos a nivel internacional también, que todos, se hizo un estudio francés en la que se comprobó que el uso de la hidroxicloroquina, independiente, no estoy hablando de los efectos secundarios de la misma, produce más bien al tercer o cuarto día, de iniciado su uso, una disminución o un aclaramiento de lo que es la carga viral, en este caso del COVID. Obviamente aunado a otros medicamentos, dependiendo de la fase de la enfermedad. En este caso nosotros utilizamos, por ejemplo, medicamentos biológicos. Como bien ustedes saben que en el COVID lo que se produce es más bien una respuesta inflamatoria severa, inmunológica severa en el organismo, y eso hace que se liberen una serie de sustancias y de toxinas a nivel del torrente sanguíneo, que produce toda la desencadenante y todas las alteraciones pulmonares
Entonces también utilizamos medicamentos biológicos, nosotros utilizamos el esquema de tocilizumab también, aunado a otros fármacos que, como le digo, dependiendo del paciente, si se coinfecta con otra enfermedad, dígase que el paciente puede desarrollar una neumonía bacteriana, aparte de los procesos, de las alteraciones fisiopatológicas que produce el COVID, y obviamente la terapia de soporte desde el punto de vista ventilatorio. Pero sí nos ha dado beneficio, por así podemos decirlo, porque obviamente el paciente, gracias a Dios, se recuperó. Pero más adelante todavía, como le digo, habrá que hacer estudios, porque actualmente todo es experimental. De hecho, hay un formulario que para conocimiento de todos los pacientes a nivel nacional e internacional se está implementando, de que el paciente tiene que firmar un consentimiento sobre la medicación que se le está proveyendo en el momento. Porque obviamente todo es experimental por ahora, hasta que se demuestren en base a estudios, en base a más evidencia científica, que realmente ese es el medicamento que funciona. Aparte de otras cosas que se han utilizado, medicamentos antivirales como lopinavir, ritonavir y todo ese tipo de medicamentos. Bien, bueno, doctor Russo, si tiene alguna otra recomendación que hacerle a la zona turística y a la provincia de la Altagracia. Bueno, no, pero sabe que las mismas recomendaciones de que todas las personas nos mantengamos cumpliendo las recomendaciones que nos han dado, sobre todo el distanciamiento, quédense en su casa, si no tienen que salir por cosas que sean de verdad necesarias, el uso de la mascarilla, sumamente importante, y el lavado de manos. Y decirte, Fernando, que como decía, al doctor Martínez no le ha dado COVID, él le está dando al COVID con su equipo de aquí del hospital. Y como siempre que te traigo primicia, quiero para informarle a la población que ya oficialmente somos la unidad de hemodinamia está abierta, o sea que a partir de ayer ya nosotros tenemos la capacidad de recibir pacientes con infartos agudos al miocardio, con infartos cerebrales, ya que tenemos la habilitación oficial. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, doctor Martínez. Felicitaciones por esa abnegación, esa entrega y el éxito que usted y el Hospital IMG han tenido en el tratamiento de los 4 pacientes graves. Yo sé que el hecho de que no tengamos ni un solo muerto, ni un solo fallecido en Bávaro Verón Punta Cana en este momento por el COVID tiene mucho que ver con el trabajo suyo, doctor Martínez y su equipo, y el trabajo completo del Hospital IMG, incluyendo al doctor Russo. Así que felicitaciones, ese es el tipo de héroes que nosotros necesitamos. Gracias por estar con nosotros en la mañana y sígase cuidando, doctor Martínez, que lo necesitamos mucho. Gracias por la invitación. Estaremos aquí prestos a cuidado de la población y de todo el paciente que requiera de la intervención de nosotros. Bien, muchas gracias. Igualmente, gracias del centro del hospital IMG, centro también. El IMG significa el International Medical Group. La gente lo entiende, lo conoce como el Hospital IMG. Vamos a irnos al corte. Muchísimas gracias a todos y regresamos en breve con la revuelta de la mañana.